Vamos a empezar aquí. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hijos de Dios, gente que le gusta estudiar la palabra de Dios y conocer la verdad, entender la palabra de Dios de una manera correcta, de una manera de acuerdo a lo que el escritor quiso decir realmente, y que cuando nosotros estudiamos los versículos en su contexto, podemos entenderlos de una mejor manera, ¿verdad? Y es el propósito de esta lección, de que nosotros podamos, al estudiar la palabra de Dios, captarle todo el sentido que quiere darnos a entender para aprovecharla de una mejor manera, ¿verdad? Hoy tenemos una pregunta. El título del estudio de hoy es una pregunta. ¿Promete Dios salvar a toda mi familia o a toda la familia del que cree? ¿Verdad? Y ese es un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 16, versículo 31. Entonces, si lo queremos leer, ¿verdad? Ese versículo, mucha gente lo lee, pero no ve el contexto, ¿verdad? Y es muy importante entender el versículo dentro del contexto o dentro del capítulo y el tema del libro, ¿verdad? Cómo lo usa el escritor, qué es lo que quiere decir realmente, ¿verdad? Por ejemplo, estamos en Hechos capítulo 16, y en esa es una historia donde Pablo estaba en la cárcel, ¿verdad? Y a Pablo ese día y a Pablo y a Silas, que eran evangelistas, que llevaban el evangelio ahí a Filipos, a esa ciudad que se llamaba Filipos. Ahí los habían agarrado, la gente del pueblo los había agarrado y los había acusado de que estaban haciendo cosas que no ellos, iba en contra de sus costumbres, ¿verdad? Y lo que había pasado es que había una divina ahí, una mujer que, que dice aquí que era, no especifica gran cosa, ¿verdad? Pero parece que esta mujer cobraba dinero por predecir o decirle a la gente su futuro o algo así, ¿verdad? Entonces Pablo y Silas le sacaron ese espíritu que tenía. Y pues al ver que los que manejaban a esta mujer, al ver que ya no iban a ganar dinero en eso, pues se fueron en contra de Pablo y Silas lo acusaron de estar haciendo cosas que ellos iban en contra de sus costumbres. Total es que a Pablo y a Silas los golpearon, les hicieron mucho daño y aparte los mandaron a la cárcel. Y allá en la cárcel, ah, dice que a la medianoche estaban ahí Pablo y Silas, allá en el fondo del calabozo, ¿verdad? Y ellos estaban cantando y alabando a Dios, a pesar de que los habían golpeado y todo. Vino un terremoto, ¿verdad? Vino un terremoto y el carcelero pensó por el terremoto, al abrirse las puertas de la cárcel, pensó que se habían escapado los presos y este hombre se iba a matar, ¿verdad? Se iba a suicidar, el carcelero, con su propia espada. Entonces Pablo le habla y le dice que no haga eso. Y entonces el carcelero pues estaba pues asustado, ¿verdad? Y él le preguntó el carcelero le preguntó a Pablo y a Silas qué es lo que debía de hacer para ser salvo, ¿verdad? Me imagino que el carcelero había escuchado que Pablo y Silas hablaban de Cristo, ¿verdad? Y eso habría despertado en él algún interés, porque preguntó qué es lo que él necesitaba hacer para ser salvo. Y Pablo en el versículo 30 y 31 dice en Hechos 16, 30 y 31, luego el carcelero lo sacó a Pablo y a Silas y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y en el versículo 31, Pablo le contestó, o le contestaron, dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Entonces, este versículo, pues a veces se ha utilizado, ¿verdad? Muchos hermanos lo utilizan, pues como para decir que Dios ha prometido
que el que cree en Jesucristo, toda su familia se va a salvar, ¿verdad? Y entonces lo toman como una promesa, ¿verdad? Pero hay que leer todo el contexto para que podamos entender bien lo que quiso decir Pablo, ¿verdad? Porque es bien importante, ¿verdad? Entonces, primeramente, antes de entrar de lleno a este pasaje, vamos a ver qué es una promesa, ¿verdad? ¿Qué es una promesa en la Biblia y qué tipos de promesas hay? Porque hay varios tipos de promesas en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si nosotros le llamamos a esto una promesa, tenemos que entender primero qué es una promesa, ¿verdad? Una promesa, hermanos, viene de una palabra griega que se llama apangelía y es el anuncio o mensaje mediante el cual Dios se compromete a concedernos o a conferir algo bueno a aquel que cree, ¿verdad? Es el ofrecimiento voluntario que Dios hace de bendecirnos o de darnos cosas favorables a aquellos que creemos en Él, ¿verdad? Entonces, una promesa es un compromiso que Dios hace voluntario, que Él voluntariamente se compromete a, a darnos algo por creer en Él, ¿verdad? Por creer en Él. Sí, hermanos, nuestro Dios es digno de credibilidad y de confianza, ¿verdad? O sea, Él es digno de que creamos en Él, que Él no es un Dios que nos mienta o que nos ofrezca algo que no nos va a cumplir, ¿verdad? O que Él que nos prometa algo y luego siempre no, ¿verdad? Por ejemplo, allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, vamos a leerlo a ver si usted lo quiere leer, segunda de Corintios, porque tenemos que primero entender qué es una promesa, ¿verdad? Para luego analizar eso. Segunda de Corintios 1:20. Bueno, voy a leer desde el 18. Segunda de Corintios 1:18 hasta el versículo 20. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional, dice así. Este es Pablo, el mismo que habló con el carcelero y que le dijo esas palabras, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia o tu casa, ¿verdad? Mire qué dice aquí Pablo en el capítulo 18, 1:18, perdón. Pero tan cierto como que Dios es fiel, dice. O sea que Él no falla, eso quiere decir. El mensaje que le hemos dirigido no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue sí y no. En Él, o sea, en Cristo, ha sido sí. En Él siempre ha sido sí, dice. Verso 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, que quiere decir así sea, para la gloria de Dios. La palabra amén quiere decir así sea o que así se cumpla, tal como Dios dijo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hermanos, de que en la Biblia hay varios tipos de promesas, para que luego cuando lleguemos a ese versículo entendamos qué tipo de promesa es la que supuestamente es, ¿verdad? Dice aquí clasificación de promesas. Por ejemplo, en la Biblia, hermanos, vamos a ver varios tipos de promesas. Hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. O sea, que hay promesas que Dios dice, si tú haces tal cosa o si tú crees en esto y lo que yo te ofrezco, yo te prometo que te voy a dar algo a cambio, algo bueno. Por ejemplo, cuando Dios habló con el pueblo de Israel, allá pueden apuntar esta cita, segunda de Crónicas 33:8. Jesús le dice, Dios le dice al pueblo de Israel, yo no voy a dejar que ustedes se los lleven, los demás pueblos vengan y los saqueen y se los lleven cautivos. Yo prometo que eso no va a pasar, dice. Al menos, dice Dios, al menos que ustedes cumplan mis mandamientos, les. O sea que la promesa que Dios les hace está condicionada a que si ellos se portaban bien y obedecían a Dios,
Dios prometía que los iba a cuidar y que no les iba a pasar nada malo, ningún ejército iba a venir ni los iba a destruir. O sea que esa promesa estaba condicionada al comportamiento y a la respuesta del pueblo para con Dios. Esa es una promesa condicional, ¿verdad? O condicionada. Por ejemplo, cuando, cuando leemos Juan 3:16, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo y nos dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel, dice que en él que Crea. quien tenga vida eterna, dice. Lo que Amén. dan a entender que es una promesa condicionada, que tiene la condición de que crea en el Hijo, que crea en el Hijo de Dios, que lo que Él vino a hacer, ¿verdad? Por nosotros. Esa es una promesa condicionada. Cuando nosotros vemos otras promesas, por ejemplo, hay promesas que son incondicionales, que el hombre no tiene que participar. Eso quiere decir incondicional. Por ejemplo, Dios le prometió a Noé, después del diluvio, él prometió que nunca más iba a volver a mediar otro diluvio. Es una promesa que Dios hizo. Ahí en Génesis 9:11. Es una promesa incondicional. O sea que no importa cómo el ser humano se porte bien o se porte mal, Dios no va a enviar otro diluvio. Tal vez va a enviar otra forma de castigo, pero diluvio ya prometió que no va a volver. No más. Es una promesa incondicional, ¿verdad? O sea que Dios lo prometió porque a él le nació de su propia voluntad decir, no, ya no prometo que no vuelvo a inundar la tierra y que la gente se muera, ¿no? Entonces, pero claro que hay inundaciones, pero no son universales, ¿verdad? Como fue el diluvio que se murió toda la gente, ¿verdad? Eso se refiere. Por ejemplo, Jesús hizo una promesa allá en Mateo 12:40, dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, algunos le llaman ballena, ¿verdad? 3 días y 3 noches, así estaré yo en la tumba, dice, y después voy a resucitar. Y es una promesa que Dios hizo, incondicional, porque no dependía de lo que el hombre hiciera. Él prometió que después de 3 días iba a resucitar y así lo hizo. También otra promesa incondicional es que Jesús dijo que él iba a volver, ¿verdad? O sea que no depende de lo que el ser humano piense o diga o haga. Él va a volver porque ya lo prometió, ¿verdad? Es incondicional, ¿verdad? Y otra promesa incondicional que Jesús dijo allá en Juan 14, dice, voy a ir a la casa de mi padre a preparar. ¿Qué dijo que él iba a ir a hacer? Iba a preparar un lugar para ustedes, le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Él prometió eso, pero no porque no puso ninguna condición, nada más él dijo, voy a ir a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. O sea que son promesas que Dios hace incondicionales, o sea que él no pone una condición, ¿verdad? Para cumplir con aquello, ¿verdad? Y así podemos ver varios tipos de promesas. Por ejemplo, en la Biblia también hay promesas que son terrenales, o sea, que se van a cumplir aquí en la tierra, en nuestro tiempo de vida, y otras promesas que son celestiales, ¿verdad? Por ejemplo, Dios le prometió a David, al rey David, que él no iba a construir el templo, porque David le quería construir un templo a Dios, ¿verdad? Un templo de piedra, o sea, de roca y de todo bien hecho. Pero Dios le dijo que no, y le prometió a David que su hijo Salomón se lo iba a hacer. David ni siquiera se imaginaba esto, ¿verdad? Él quería hacer porque le nació a David hacer el templo a Dios, pero Dios le dijo, ¿sabes qué? El que lo va a ser tu hijo, no tú, le dijo. Y pues David pues lo aceptó, ¿verdad? Pero el asunto es que es una promesa que de algo terrenal que Dios iba a permitir que se hiciera aquí. Y así fue. Salomón, Dios permitió que Salomón le dio mucha riqueza,
el país prosperó mucho, había mucho trabajo, había paz. Entonces se pudo hacer el templo, ¿verdad? Se pudo hacer el templo. Y vemos que Dios cumplió lo que prometió, ¿verdad? Pero también hay promesas que son celestiales, ¿verdad? Que son celestiales. Por ejemplo, Dios nos ha prometido que cuando Cristo venga vamos a resucitar. Es una promesa, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Que todavía no se ha cumplido, ¿verdad? También tenemos una promesa de que cuando llegue ese tiempo vamos a tener cuerpos nuevos, incorruptibles, que ya no va a haber llanto, ya no va a haber dolor, no va a haber muerte, ¿verdad? Ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Donde vamos a vivir una vida plena y perfecta, ¿verdad? La cual todavía no es una realidad, pero lo ha prometido Dios. Y lo creemos, ¿verdad? Y lo creemos. Bueno, también hay otro tipo de promesas, ¿verdad? Hay promesas que son generales, o sea, para todos, y hay promesas que son particulares, ¿verdad? Promesas que son particulares, o sea, que no es para todos, ¿verdad? O sea, tenemos que ver esa diferencia. Por ejemplo, una promesa general es, por ejemplo, cuando Dios manda a los apóstoles a predicar el evangelio. Entonces Pedro se pone ahí de pie. Vamos a ver este ejemplo, se encuentra en Hechos 2. Esa es una promesa general. La predicación del evangelio se le predica a toda criatura, a todo ser humano. O sea, es que es para todos. El mensaje del evangelio lleva una promesa general, la promesa de la salvación. Es general, es para todos. Hechos 2, versículo 38. Aquí Pedro con los apóstoles está de pie enfrente de la gente que había llegado a la fiesta a Jerusalén. Una multitud de gente que ese día, pues, Pedro aprovechó la oportunidad que había tanta gente para predicar el primer sermón del evangelio. Y dice así el versículo 38. Vamos a leer desde el versículo 36. Hechos 2:36. Aquí Pedro está hablando a una multitud. Dice así: por tanto, sépanlo bien todo Israel. Esa palabra todo quiere decir que es para todos. Es una promesa general. Que a este Jesús, a quien ustedes, siempre habla en plural, ¿ve? A quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías, o sea, el ungido, el señalado. Cuando oyeron esto, todos, dice, todos, estamos viendo que es algo general, no está hablando con una persona, sino es general. Dice, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que preguntó aquel carcelero, pero el carcelero era personal, era individual. Aquí estamos viendo que es un grupo de gente. ¿Qué debemos hacer? Verso 38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa, ahí está la palabra promesa, es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. O sea que aquí lo que leímos en Hechos 16 del carcelero, aquí estamos viendo que está más explicado. En el mismo libro, fíjense, en el mismo libro nos está explicando cómo es que es el llamado a la salvación. Dice que primero escucharon a Pedro, luego dice que el Espíritu Santo hizo que se sintieran uh, conmovidos a buscar el arrepentimiento, a pedirle perdón a Dios porque se sentían culpables de la muerte de Jesús. Y dice, por eso preguntaron, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que preguntó el carcelero.
Pero aquí vemos que Pedro el relato aquí es más amplio, ¿verdad? Es más amplio. Y le dice, arrepiéntanse, y luego dice, y bautícense cada uno de ustedes. O sea, aquí está diciendo que la salvación es individual. ¿Ya se dio cuenta? O sea que aquí está diciendo Pedro, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes. O sea que el mensaje es que el evangelio lo oye, cada quien tiene que tomar una decisión. Cada quien tiene que decidir si recibe a Cristo en su vida como su Señor, como su Salvador o no, ¿verdad? Entonces, por eso dice cada uno de ustedes, arrepiéntase y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero ese cada uno va a recibir el perdón de sus pecados personales. Y luego dice, y recibirán, dice, el don o el regalo del Espíritu Santo. O sea que hay una doble bendición. Fíjese. Primero el perdón de los pecados y luego el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida, ¿verdad? La vida del creyente. Esas dos cosas son la promesa. Por eso dice, y recibirán, dice, el don del Espíritu Santo. Verso 39. En efecto, la promesa, dice, es para ustedes. Y luego dice, para sus hijos. O sea que la misma promesa que era para estos que estaban oyendo, del perdón de pecados y de recibir el Espíritu Santo, la misma promesa era para los hijos de estas personas. Pero hay que entender que no es automático que los hijos, por creer, porque estos creyeron, automáticamente sus hijos ya estaban perdonados y iban a recibir el Espíritu Santo. Hasta que ellos escucharan el Evangelio y lo recibieran, iban a ser perdonados y también iban a recibir el Espíritu Santo. O sea, no fue en ese momento que los hijos de estas personas fueron perdonados porque sus papás creyeron. O sea que la salvación es individual. ¿Sí estamos entendiendo esa parte? Amén. Sí. Por eso dice, sí, la misma promesa para sus hijos, pero hasta que ellos también oigan el Evangelio y lo crean y se arrepientan y se bauticen. Entonces, y luego dice, y para todos los extranjeros también es lo mismo, dice, el mismo llamado. Es general, pero también es individual, porque es personal que cada quien tiene que tomar esa decisión de recibir a Cristo o rechazarlo. Y luego dice, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. O sea que aquí está, este pasaje explica lo que leímos en el capítulo 16. Es el mismo escritor, Lucas, el escritor del evangelio, del libro de Lucas y del libro de Hechos, es el mismo escritor, es Lucas. Nada más que aquí, en este capítulo, explica más, ¿verdad? Explica más lo que Pablo dijo en el capítulo 16, ¿verdad? Vamos a ver esto, ¿verdad? Por ejemplo, también hay promesas que son estamos viendo que es una promesa general, ¿verdad? Pero el caso que cuando Pablo le dijo al carcelero, Pablo y Silas le dijeron al carcelero, es la misma promesa, pero cuando le dice, serás salvo tú y tu casa, vamos a ir ahora al capítulo 16 de Hechos, porque para que veamos que cómo es que el mismo escritor está hablando prácticamente de lo mismo, nada más que en este versículo no lo explica tanto, porque ya en los primeros versículos que ya leímos en Hechos 2, ya Pedro explicó el proceso, ¿verdad? Dice así, mire. Venir. Hechos 16, dice así. Vamos a volver a leer, dice 16:29. Volvemos ahora al capítulo más adelante porque saltamos del capítulo 2 al capítulo 16.
Y es la misma pregunta la misma pregunta que hicieron las personas que estaban en el día que Pedro estaba predicando. Es la misma pregunta que hace este carcelero, ¿verdad? Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Preguntó. Bueno, voy a leer hasta el 29. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó de la cárcel y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Lo mismo que preguntaron aquellas personas en Hechos capítulo 2. Aquí Pablo le dice esto, ¿verdad? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron. Hay muchas personas, hermanos, que piensan que automáticamente, porque usted creyó, automáticamente sus hijos o esposo, etcétera, su papá, su mamá, se van a convertir, ¿verdad? Pero el texto no está diciendo que automáticamente Dios está prometiendo que ellos se van a convertir. Tienen que escuchar el evangelio, tienen que creer para que la conversión, y si ellos deciden recibir a Jesucristo en su vida, pues sí, la promesa se va a hacer una realidad. Entonces, vamos a seguir leyendo para que veamos qué es lo que hizo Pablo y Silas después que le dijeron esto al carcelero. Dice el verso 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Acuérdense que Pedro les dijo en el capítulo 2, le dijo a lo mismo a las personas. Esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los extranjeros, para todo el mundo. Es lo mismo. Pero es necesario que crean, que se arrepientan y que luego se bauticen, ¿verdad? Para que se cumpla esa promesa. O sea, la promesa está condicionada, ¿verdad? A que la persona oiga el evangelio, crea el evangelio, luego se arrepienta y se bautice, ¿verdad? O sea, ese es el proceso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el versículo 32. Después que le dijeron esto, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Y el versículo 32 dice, luego, después que le dijeron esto al carcelero, me imagino que fueron a casa del carcelero, porque no creo que su familia vivía en la cárcel, ¿verdad? Supuestamente fueron a casa del carcelero, dice, luego les expusieron la palabra de Dios a él. O sea, él preguntó qué necesitaba hacer, creer en el Señor Jesús. Pero hasta ese momento, él no sabía ni siquiera quién era el Señor Jesús, ni sabía lo que Jesús había hecho, ni por qué había nacido, ni por qué había muerto, ni por qué él iba a volver, en fin. Todo eso necesitaba saberlo para creerlo y luego aceptarlo, ¿verdad? Al Señor Jesús como Señor. Por eso dice el verso 32, luego les expusieron la palabra, o sea, le explicaron el evangelio, le explicaron el plan de Dios. Y luego dice, le expusieron la palabra de Dios a él, dice, al carcelero y a todos los demás que estaban en su casa. O sea que ellos tuvieron que oír, creer, luego aceptarlo y luego dar el paso del bautismo, ¿verdad? Luego dice, por eso dice eso, ¿verdad? Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Verso 33, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Gracias a Dios, toda la familia oyó el evangelio, toda la familia creyó en el evangelio, toda la familia recibió a Jesús como su Señor y toda la familia se bautizó. Hermanos, y ahí se cumplió la palabra que Pablo y Silas le dijeron, ¿verdad?
pero no es algo que sucedió automáticamente. Tuvo que pasar el proceso, ¿verdad? Cuando leemos Hechos 16:31, al parecer parece una promesa, pero en sí es una promesa condicionada. Ya vimos que hay promesas que son condicionadas. Imagínense que Pablo hubiese llegado a la casa de este carcelero y le hubiese hablado el evangelio a toda la familia, pero no es el hecho de que una persona oiga el evangelio no es una garantía que se va a convertir, ¿verdad? No. ¿Cuántas personas no han escuchado el evangelio y no han querido aceptarlo? Nosotros lo sabemos, ¿no? No todos los que oyen el evangelio lo creen, o a la vez a la primera. Hay personas que lo oyen y lo vuelven a oír y lo vuelven a oír, lo oyen como 20 veces, pasan años y hasta, quién sabe, muchos hasta ya se están muriendo ya, hasta que lo aceptan, ¿verdad? Pero el asunto es de que es necesario que lo oigan, entiendan quién es Jesús, qué es lo que él hizo, qué es lo que él logró por nosotros, los seres humanos, y que Dios nos lo regala. Es un regalo de Dios. Y hasta que la persona lo entienda y lo razone, ¿verdad? Y vea que Dios se lo está regalando por amor, es cuando la persona decide, ¿verdad? Yo me imagino, hermanos, que Pablo le tuvo que explicar a ellos quién era Jesús, qué es lo que Jesús había venido a hacer al mundo, qué es lo que Jesús había logrado con su sacrificio en la cruz. Y luego, para que ellos se bautizaran, Pablo le tuvo que explicar qué significaba el bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, allá en Romanos capítulo 6, Pablo explica qué es el bautismo, ¿verdad? Porque muchas personas a veces, eh, cuando se van a bautizar, alguien escucha la palabra de Dios y escucha la oferta de Dios, y a veces muchas personas dicen, oye, que hay bautismos, y dice, y hermano, ¿y qué es ese el bautismo? ¿Cómo es? ¿Y qué significa? ¿Para qué se hace? Entonces, uno de los versículos más donde Pablo explica esto es en Romanos 6, ¿verdad? Donde dice, ¿no saben que cuando se bautizan se unen a Jesús en su muerte? Cuando entran al agua es como que sean sepultados con él, y cuando salen del agua es como se unen a su resurrección. Entonces, Pablo le tuvo que haber explicado esto para que ellos supieran qué iban a hacer, ¿verdad? ¿Qué significaba el bautismo? Entonces, es el proceso, ¿verdad? Que la persona necesita escuchar la palabra de Dios, el evangelio, creerlo, entender qué es lo que Cristo hizo, su muerte, su resurrección, qué logró con aquello, y al bautizarnos, qué significa eso, ¿verdad? Entonces, Pablo y Silas tuvieron que explicarle eso a ellos y a su familia. También a aquellos, el Pedro, cuando predicó el primer sermón, eso les dijo, tienen que arrepentirse y bautizarse, ¿verdad? Y aunque el escritor Lucas no lo explica todo, lo pone de forma compacta, ¿verdad? Entendemos que la gente tuvo que saber qué era el bautismo, tuvo que preguntar, me estás pidiendo que me bautice, ¿y eso qué es? ¿Y para qué es? ¿Verdad? Entonces, ellos al final se bautizaron porque recibieron la explicación y lo entendieron y lo creyeron, ¿verdad? Entonces, eh, y ahí es donde se cumple, ¿verdad? Se cumple eh, esto el plan de Dios, ¿verdad? Sí, hermanos, en el versículo 32, Pedro les dice que también ellos necesitaban reconocer que Jesús, primero que es el Señor. Dice, este que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, dice. Señor quiere decir Dios. Dios y Cristo quiere decir el ungido, el que Dios escogió para que sea el líder del pueblo, el líder de la iglesia. Entonces, todo eso era bien importante, porque es bien importante que la persona que es nuevo creyente, entienda quién es Jesús, porque cómo le va a entregar su vida a Jesús si no sabe quién es, ¿verdad? ¿Y por qué se la va a dar? ¿Verdad? Es bien importante que se le explique a la persona que Jesús es el Señor, que es Dios y dueño de la creación, que sepa por qué nació, se encarnó, qué es lo que Cristo hizo con su vida, qué logró con su muerte. Entonces,
eso se explica, es parte de la explicación de lo que es el Evangelio. Entonces, bien importante, hermanos, de que veamos de que no es solamente que creamos de que, porque yo creí automáticamente mis familiares se van a salvar, ¿verdad? Pues sí, ¿no? El propósito es de que uno que cree, pues tiene que buscar la manera de que sus familiares oigan el Evangelio, ¿verdad? Que sus familiares crean en el Señor Jesús, orar para que Dios abra su mente y sus corazones. Aquí mismo en el capítulo Hechos 16, vamos a ver esto que pasó, porque antes de que el carcelero creyera, vamos a ver qué pasó. Hechos 16, 13, ese mismo capítulo. Vamos a ver cómo es que Dios, el Espíritu Santo nos va llevando a través del libro de los Hechos, cómo es que la gente va creyendo y se va bautizando, ¿verdad? Cómo es que la gente va oyendo primero y luego Dios hace un trabajo, ¿verdad? Convencer al creyente de su estado de condenación y le hace ver la oportunidad que Dios le ofrece de salvarse de ese estado, salir de ese estado de condenación y entrar en un estado de salvación. Entonces estamos aquí en el Hechos capítulo 16, versículo 13. Vamos a ver otra persona que en este mismo capítulo oyó la palabra, creyó en Jesús y se bautizó, ¿verdad? Dice así: el sábado salimos a las afueras de la ciudad, Hechos 16, 13, y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Yo me imagino que este era como un pequeño parque, ¿verdad? Donde estaban ahí, cerca de un río, que estaba destinado para que la gente fuera a orar. Luego dice el verso 14, una de ellas, de esas mujeres, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, o sea, creía en el Dios verdadero, ¿verdad? Pero no conocía el Evangelio, no conocía quién era Jesús todavía. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras se escuchaba, fíjese el proceso. Primero ella creía en Dios, pero no sabía quién era Jesucristo y qué es lo que Dios había hecho a través de Jesucristo. Y Pablo estaba hablando de eso. Aunque aquí directamente no lo dice, pero sabemos que Pablo le estaba hablando de Cristo, lo entendemos porque luego vamos a ver la respuesta. Dice, mientras escuchaba a Pablo, el Señor, dice, le abrió el corazón o el entendimiento, eso quiere decir. No es que le haya abierto físicamente el corazón, sino el corazón es una forma de decir la mente, le hizo entender lo espiritual, eso quiere decir. Le abrió el corazón o le abrió el entendimiento para que capte el mensaje del Evangelio. Y luego dice para que respondiera positivamente, desde luego, al mensaje de Pablo, que era el Evangelio. Y luego, ya que lo entendió ella, dice, cuando fue bautizada, dice, dando a entender que no dice si se bautizó en ese mismo día, pero dice, pero se supone, ¿verdad? Que ese mismo día ella estaba junto a un río, imagínense. Y me imagino que ella, aunque aquí no lo dice, que en el mismo río se bautizó, o en ese mismo día no dice, pero sí dice que cuando fue bautizada, y luego dice, con su familia, fíjese, con su familia. O sea, que dando a entender, no sabemos si la familia de ella estaba ahí en ese momento y escuchó también, o también su familia después escuchó el Evangelio, ¿verdad? Pero el caso es de que dice que fue bautizada con su familia, ¿verdad? Eh, pues fue algo maravilloso, ¿verdad? Pero en el asunto es de que también aquí se incluye a la familia, ¿verdad? Pero, pero el proceso es que la familia tiene que escuchar el Evangelio. La familia tiene que saber quién es Jesús, para qué vino Jesús, por qué murió, por qué resucitó y que va a volver, ¿verdad?
Gracias a Jesús ahora somos perdonados de nuestros pecados. Necesitamos saber todo eso. Es el Evangelio, ¿verdad? Y entonces dice que también la familia, y aunque aquí no dice claramente que la familia escuchó el Evangelio, pero se sobreentiende, ¿verdad? Que escuchó el Evangelio, porque si no, pues no se hubiese bautizado, pues ya creía en Dios. Sí, ella ya creía en Dios, pero no sabía lo que Dios había hecho a favor de ella a través de su Hijo Jesucristo. Y es el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no conoce qué es lo que hizo Jesucristo por ellos. Entonces es bien importante que la gente lo oiga para que lo crea, Yeah. se arrepienta y reciba el perdón de sus pecados y reciba el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un proceso, ¿verdad? No puede ser perdonada de sus pecados a, por decirlo, mis papás, si no creen en Jesucristo, porque yo creo, no, Dios no va a perdonar los pecados de ellos porque yo creí, ¿verdad? Ellos necesitan creer, necesitan Yeah. escuchar el Evangelio. Así como usted, ¿verdad? Usted un día escuchó el Evangelio y lo creyó y recibe lo que Dios promete, que es el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el proceso, ¿verdad? Y es lo que estamos estudiando, ¿verdad? Porque a veces pensamos, ¿verdad? De que porque yo creí, pues mis hijos van a creer o mis familiares van a creer. Y qué bueno que nosotros lo decíamos, ¿verdad? Pero el Evangelio no se mueve por sentimentalismo, ¿verdad? O sea que puede ser que yo quiera mucho a una persona, a mi familiar, pero no porque yo lo quiera mucho. Si él no quiere recibir a Cristo, ¿qué puedo hacer? Aunque yo lo quiera mucho, ¿verdad? Yo deseo, lo quiero y me gustaría que mis familiares recibieran la vida eterna, ¿verdad? Pero es una decisión de cada quien recibir a Cristo, ¿verdad? Entonces, quiero que veamos Romanos capítulo 10, porque a veces nosotros asumimos de que todos nuestros familiares van a creer. Qué bueno que así fuera, ¿verdad? Qué bueno que así fuera, que todos nuestros familiares lograran creer en la salvación que Dios nos regala, Cristo. Pero a veces no todos quieren creer, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 10 de Romanos para que veamos lo que es necesario, ¿verdad? Vamos a leer capítulo 10 del versículo 8, para que podamos entender que el Evangelio, hermanos, no todos lo creen, no todos reciben a Jesucristo, a veces aunque lo oigan. Entonces, o sea, Dios no puede prometer salvación para el que no cree. Dios promete salvación para el que cree, ¿verdad? Para el que recibe a su Hijo Jesucristo. A ese sí le promete la salvación. Dice así desde el 8 hace una pregunta. ¿Qué afirma entonces? Está hablando de la palabra. La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón, dice, o en la mente. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice el apóstol Pablo. Que si confiesas, ahí está la condición, ya, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, si lo vas a confesar es porque lo crees. Y crees en tu corazón o en tu mente que Dios lo levantó entre los muertos, o sea, que el plan de Dios fue enviar a su Hijo para que nos perdone nuestros pecados con su muerte, pero que resucitó, dice. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, dice. Ahí está la condición. Es una promesa condicional, ¿verdad? Sí lo podemos ver. No dice, bueno, nada más si tu papá cree, pues tú vas a ser salvo. No dice así, ¿verdad? Dice, si tú lo confiesas, ya es personal, ¿verdad? Con tu boca y crees en tu corazón, dice, serás salvo. Luego dice, porque con el corazón o la mente se cree para ser justificado. O sea que hay que creerlo.
pero con la boca se confiesa lo que ya se cree, o sea, se confiesa, dice, para ser salvo. Está hablando de que no solamente hay que creerlo intelectualmente o saberlo intelectualmente, sino creerlo, ¿verdad? Y confesarlo con convicción. Luego dice el 11, así dice la Escritura, todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Es una promesa general, porque es para cualquiera, para todos, pero también es individual, porque la salvación es individual, es para que cada quien lo haga personalmente. Dice, luego dice el 11, así dice la Escritura, todo el que confía en él no será jamás defraudado. Luego dice, no hay diferencia entre judíos y gentiles, no importa de qué raza seas, dice, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. O sea que la bendición, la promesa de la salvación, que es una bendición, es para todos los que le invocan, pero o sea, para los que le llaman, ¿verdad? O llaman a él para que lo salve, eso quiere decir el contexto. Y luego dice así el verso 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. O sea que es general, pero también es particular, pero es condicional. O sea que si la persona no quiere invocar al Señor para que lo salve o lo quiere que lo salve, pues el Señor no, a la fuerza no lo va a salvar, ¿verdad? Y luego dice el verso 14, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea, va a mostrar el proceso, ¿verdad? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O sea que para que primero lo llamen, tienen que saber que hay un Dios ahí que salva, ¿verdad? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice. Aquí Pablo está describiendo el proceso, ¿verdad? Que primero uno tiene que oír que hay un Salvador, que hay un Dios que salva, y luego después de escuchar tienen que creerlo, ¿verdad? Y es verdad. Y luego dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Dice. O sea que está llevando una cosa tras otra, ¿verdad? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensaje que trae buenas nuevas. La palabra buenas nuevas quiere decir evangelio, ¿verdad? Entonces ahí va lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Sin embargo, dice Pablo, no todos los israelitas aceptaron, ¿qué dice? Las buenas nuevas, el evangelio. En otras palabras, Dios quiere que todos se salven. Dios quiere salvar a toda la familia, pero no todos quieren recibir la salvación, ese es el punto, ¿verdad? O no todos quieren reconocer que son pecadores y que necesitan un salvador. Y mucha gente reconoce que es pecadora, pero no quiere recibir al salvador. Tristemente, ¿verdad? Entonces, es lo que está queriendo decir Pablo. Dice, sin embargo, dice el 16, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. O sea, las escucharon, pero no, no quisieron, ¿verdad? Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Es, así que la fe, dice, viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Pero Pablo lo que está queriendo decir en estos versículos es que aquí hay personas que aunque oyen el mensaje del evangelio, no lo creen. O sea que no es una garantía que el mensaje se crea o lo crea la persona y que despierte la fe en Dios, ¿verdad? Dios quisiera, por eso nos manda el mensaje, para que la gente lo crea que es verdad y lo reciba
y se cumpla esa bendición. Pero no, dice aquí, no todos quieren, ¿verdad? O sea que el hecho de que una persona lo oiga no es una garantía, ¿verdad? La persona tiene que creerlo, ¿verdad? Y recibirlo. Y luego dice así que la fe viene como resultado del oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Verso 18, pero pregunto, dice Pablo, ¿acaso no oyeron? Dice. Claro que sí, dice. ¿Usted cree que las personas que estuvieron escuchando a Jesús no lo oyeron? Claro que lo oyeron, dice Pablo. Y muchos que han escuchado el Evangelio lo han oído, lo han oído físicamente, han oído la palabra, pero no todos lo han recibido. Dice, por toda la tierra se difundió su voz y sus palabras han llegado a todos los confines del mundo. O sea, lo que está dando a entender Pablo, que por el lado de Dios, no es que Dios no haya querido que la gente no oiga, al contrario, dice, eh, eh, todo el mundo sabe que hay un Cristo que vino al mundo, dice, y que dio es su vida, pero no todos lo quieren, dice. Verso 19, pero insisto, dice Pablo, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice, yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación, voy a irritarlos con una nación insensata. ¿Por qué? Porque los judíos, al rechazar a Jesús, hubieron otras personas que sí lo deseaban, sí deseaban a un Salvador. Porque todos somos pecadores, pero no todos desean un Salvador. Luego dice, Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban y me di a conocer a los que no preguntaban por mí. En cambio, respecto a Israel, dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. En otras palabras, a veces, hermanos, nuestro sentir como cristianos es que nosotros quisiéramos que todos nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros primos, etcétera, nuestros tíos, todos alcancen la salvación, ¿verdad? Pero la salvación, hermanos, es condicional. Es una promesa condicionada, porque necesitan oírlo, después de oírlo necesitan creerlo, después de creerlo necesitan arrepentirse y bautizarse. Es lo que estamos estudiando aquí, ¿verdad? Y cuando la persona cumple con eso, pues recibe el perdón de sus pecados y el Espíritu Santo. Entonces la promesa, cuando Pablo le dice al carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntó. Pablo le dijo, cree en Cristo, en el Señor Jesucristo, le dijo, y serás salvo tú y tu familia. Pero la condición es que hay que creer, ¿verdad? O sea, no es solamente porque yo creo, mi familia se va a salvar, ¿verdad? Sino mi familia también necesita creer. O sea, el creer es la condición. Creer, ¿verdad? Entonces es bien importante esto, ¿verdad? Ya vimos que no todos los que oyen el Evangelio lo creen o nace la fe en ellos, ¿verdad? Sino que eso ya de cada quien, ¿verdad? De cada quien. Entonces, pero eso no quiere decir que nosotros perdamos la esperanza, ¿verdad? Que perdamos la esperanza de que, bueno, mi familiar no quiso oír el Evangelio y ya le dije varias veces y lo ha rechazado. Entonces, pues tal vez usted se sienta mal, ¿verdad? Pero no sabemos en qué condición Dios lo puede encontrar un día a ese familiar, ¿verdad? A ese hijo, a ese padre, a ese tío, a ese primo, a ese amigo, lo que sea, ¿verdad? De que Dios puede llegar en un momento donde él esté realmente quebrantado o esté realmente ya en una situación difícil. Ustedes se recuerdan del hombre del que estaba en la cruz con Jesús. Habían dos que estaban en la cruz, uno a su lado, habían dos malhechores a su lado, ¿verdad?
Ya estaban en el último momento, porque ese día se iban a morir los dos, los tres, hasta Jesús, ¿verdad? O sea que les quedaba un poquito de vida, tal vez 1 hora o 2 horas, no sé cuánto tiempo les quedaba de vida. Ya estaban en la cruz. Sin embargo, uno le pidió a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, como diciendo, yo sé que tú eres alguien importante porque tú no has cometido ningún pecado y estás aquí. Seguramente aquel hombre sabía algo de Jesús, quizá no completamente, pero lo reconoció, ¿verdad? Y reconoció que él era un hombre justo. Y cuando le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le está reconociendo que él es un rey, ¿verdad? Fíjese todo lo que está implicando ahí, ¿verdad? Y en ese último momento, este hombre muestra un estado de donde está buscando misericordia, porque está bien, le está diciendo, acuérdate de mí, como diciendo, yo soy un pecador, un malvado, pero si algo puede hacer por mí, aquí estoy, ¿verdad? Y Jesús en ese momento le dice, yo te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dice. O sea que no podemos descartar cuándo o que Dios no va a salvar tal vez a alguno de nuestros familiares, o que tal vez se ha mostrado renuente o no ha querido cambiar, ¿verdad? O no ha querido recibir a Jesús, porque como dice el dicho, el último que muere es la esperanza. Entonces, Dios nos llama a seguir orando por aquella persona, a seguir buscando que Dios tenga compasión como la tuvo con nosotros, ¿verdad? Hay personas que reciben el Evangelio de una manera más fácil, hay otras que se resisten más, pero, pero pero a veces Dios pone las circunstancias para que las personas realmente crean, ¿verdad? Ah, Dios no nos forza, porque si fuera por fuerza, Dios pues nos forzaría a creer en Él, pero Dios no nos forza, tiene que nacer de nosotros, que entender su amor y su compasión, su misericordia, y que es un regalo de Él, ¿verdad? Y que lo apreciemos y que estemos dispuestos a entregarle nuestra vida. Eso es lo principal. Y mucha gente lo que no se resiste, ¿verdad? Mucha gente dice, no, pues yo sé que Dios es bueno, yo sé que Cristo murió por mí, pero no le entrega su vida a Jesús, ¿verdad? No le entrega su vida a Dios. Pero eso, pues eso es lo que queremos estudiar hoy, ¿verdad? Que el resumen que podemos decir de este versículo, ¿verdad? Que la promesa de la salvación es condicional, ¿verdad? En el sentido de que la persona necesita creer para recibir la salvación. Es lo que Jesús le dijo a aquel hombre. ¿Qué necesito hacer para ser salvo? Cree, le dijo. Y le dijo en quién tenía que creer, en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú. Cuando dice, y tu familia, quiere decir, y tu familia si también cree, ¿verdad? Si también lo recibe a ese Señor Jesucristo. Desde luego que ahí está puesto de una forma compacta, ¿verdad? Pero es lo que da a entender, que luego su familia oyó quién era el Señor Jesucristo, oyó que lo que Jesús había hecho por ellos, oyó que en Jesucristo hay salvación y es un regalo de Dios. Lo creyeron y se bautizaron, ¿verdad? Y ahí es donde está el relato y la historia, ¿verdad? Entonces, el mensaje es este, ¿verdad? De que es una promesa, pero es una promesa condicionada a creer, ¿verdad? Porque sin creer no pasa nada, ¿verdad? No. No hay salvación, no hay perdón, el Espíritu Santo no llega, porque claro que es el deseo de Dios y quisiera dárselo a todos y cada uno de los seres humanos, pero el ser humano necesita Yeah. responder y creer, ¿verdad? Imagínese si usted no hubiese creído en Cristo. ¿Dónde estaría? ¿Qué fuera de su vida? Sus pecados, usted estuviera disfrutando de esa bendición de que sus pecados ya son perdonados. Pues si no hubiese creído, pues estuviera en lo mismo, ¿no?
como dice ahí, los israelitas oyeron y no quisieron. Dice Pablo, ¿acaso no oyeron? Dice, claro que sí oyeron, dice, pero no quisieron, ¿verdad? No quisieron recibir a Jesús. Entonces, la condición es esa. La condición no es solo oír, sino creer. Y no solo creer, sino arrepentirse, bautizarse, ¿verdad? Y comenzar esa nueva vida en Cristo, entregarle nuestra vida a Cristo. Esa es la condición, ¿verdad? Así que espero de que la explicación les ayude cuando leamos el versículo. Hay que ver qué es lo que pasó en el mismo libro, en otras personas que creyeron, para que nosotros comprendamos cuál es el mensaje del libro, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, la salvación siempre va a ser condicionada. Es una promesa de Dios que nos salva, pero está condicionada a creer. Porque el que no cree, pues, entonces, no, el evangelio para qué se predica si no hay que creerlo, ¿verdad? Entonces, ese es el mensaje, ¿verdad? Del evangelio, ¿verdad? Que dice Jesucristo para que, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, es general, pero también es individual, para que todo aquel que en él cree, está la condición, no se No se pierda, pierda, jamás mas tenga vida. tenga vida eterna. Y qué bueno que usted ha creído, Amén. qué bueno que hemos creído, ¿verdad? Porque la bendición ya ha sido para nosotros. Y también es para nuestros hijos, dice, y para todo aquel que Dios llame, pero la condición es la misma. Al que llama, Dios lo llama para que crea, que se arrepienta. Amén. Bueno, entonces, espero que esta explicación les haya ayudado. Si tienen preguntas, comentarios, vamos a terminar la grabación y se pueden quedar ahí para comentar. Que el Señor me los bendiga ricamente y bendiciones para todos.